Barry Bonds es uno de los deportistas que más sentimientos encontrados genera. Hay quienes lo veneran y otros que lo consideran todo un fraude, señalando que sus récords y números deberían registrarse con el asterisco que refleja la era de los esteroides. El rey de los cuadrangulares tiene una serie de hazañas que serán difíciles, por no decir imposibles, de emular o batir. 1. Tiene el mayor número de home runs de por vida, 762. Mayor número de home runs en una temporada, 73. Mayor número de impulsadas en un juego de 9 innings, 9 en el año 2001. 4. Único jugador en haber sido elegido 7 veces como MVP en la historia de las grandes ligas, 4 de ellas de forma consecutivas. 5. Jugador que ha recibido más bases por bolas, 2.549, y bases por bolas intencionales, 679 en la historia de las grandes ligas. 6. Mayor número de bases por bolas recibidas en una temporada, 232 en 2004. 7. Mayor número de bases por bolas intencionales recibidas en una temporada, 120 en 2004, entre otros récords también muy impresionantes. Barry Bonds se quedó corto durante 10 años en la boleta de escritores. El comité de la era contemporánea del béisbol, formado por exjugadores, ejecutivos de la MLB y los miembros de los medios de comunicación, no le dieron los votos suficientes. La razón, el uso de esteroides. Con este micro te mostraremos si efectivamente se demostró, valga la aliteración, que usó esteroides, qué dijo el tribunal y qué significó el sobreseimiento en su caso, y si, como dicen algunos, el uso de esteroides estuvo permitido en la MLB durante la era de los cuadrangulares. En ese sentido, sin más preámbulo, mi nombre es Jonás Eduardo Aponte Arcila y hoy veremos Barry Bonds y la legalidad de los esteroides. Para comenzar por el principio, hay que señalar que todo inicia en el año 2003, cuando estalló el escándalo de dopaje en el deporte conocido como el caso Balco. La agencia antidopaje de Estados Unidos, USADA, recibió en forma anónima una jeringa que contenía residuos de un esteroide anabólico de diseño que no podía ser detectado en las pruebas de control de los laboratorios. Asimismo, el anónimo declaraba que la sustancia en cuestión había sido sintetizada en los laboratorios Balco, situados en San Francisco, California, e informaba los nombres de los atletas que la estaban utilizando. En las investigaciones realizadas se confirmó que 89 jugadores de grandes ligas estaban implicados en el uso de estas drogas y que los laboratorios Balco y la clínica Biogénesis de Miami suministraban sustancias dopantes a diversos atletas, incluyendo peloteros. Con esa información, el gran jurado del Congreso interpeló a determinados peloteros, entre ellos a Barry Bonds, y fueron sus declaraciones relativas a no haber usado esteroides las que lo metieron en problemas y por las cuales se le acusó de haberle mentido bajo juramento al Congreso. Esas declaraciones ambivalentes de Bonds significaron que en el 2007 se le abriera el juicio por perjurio y obstrucción a la justicia. El perjurio es la acción de jurar en falso. Se castiga con multa o prisión según el estado donde se haya cometido. Esto en Estados Unidos, claro está. Indicaría Barry Bonds en una corte federal en San Francisco haber utilizado esteroides y hormonas de crecimiento. Ojo, sin saberlo, decía él, pensando que se trataba de una crema para la artritis y aceite de linaza que le suministró su entrenador personal, desconociendo lo que estaba consumiendo. Esta defensa de Barry Bonds, aunque parezca insignificante, fue la razón por la que en el 2015 su caso fue sobreseído. Lo interesante de mantenerse firme en señalar que no sabía que las supuestas cremas que se ungía contenían anabólicos para mejorar el rendimiento y adicionalmente que nunca fue inyectado por su entrenador implica en materia probatoria un hecho negativo y estos no son susceptibles de ser demostrados o de probarse, por lo que dejaba en manos del acusador la absoluta carga de probar el dolo en su conducta.
En 2011, un jurado halló culpable a Bombs de obstrucción de la justicia por dar una respuesta imprecisa a un jurado de investigación cuando le preguntaron sobre las inyecciones de anabólicos. Un tribunal de apelaciones revocó ese fallo. El Departamento de Justicia pudo haber pedido a la Corte Suprema que analizara el caso nuevamente. En cambio, aceptó el último fallo, valorando las dificultades de probar que Bombs conocía qué se metía, y como no existen pruebas de las inyecciones de su entrenador, no encontraron sentido en seguir un caso que a simple vista resultaría muy costoso. Ahora bien, ¿por qué si el caso fue sobreseído a favor de Bombs, todavía se insiste que sí usó esteroides? La respuesta es sencilla. La duda razonable que ayudó al Slugger para salir airado del problema judicial terminaría siendo el hecho que a simple vista lo hacen ver culpable. Pudiéramos decir que es lo mismo que ocurrió con O.J. Simpson. Todos saben que asesinó a su esposa, pero su defensa lo dejó en libertad. Pero ¿cuáles son esos hechos que hacen ver culpable a Barry Bonds? En primer lugar, él no negó que hubiera usado esteroides, solo dijo que pensó que la crema que usaba era aceite de linaza. Algo bastante difícil de creer. Segundo, Steve Hopkins, un amigo de la infancia y ex socio de Bombs, dijo que la primera vez que se dio cuenta que usaba esteroides fue cuando le pidió que determinara cuáles son los efectos negativos o secundarios del uso de esteroides. Hopkins declaró que vio a Bombs y a su entrenador personal, Greg Anderson, entrando a un dormitorio, y cuando Anderson apareció llevaba consigo una jeringa. Tercero, el doctor Larry Bowers, investigador jefe de la Agencia Antidopaje de Estados Unidos, dijo al jurado que un químico llamado Patrick Arnold desarrolló el esteroide para que evadiera la detección, mientras que el laboratorio Balco y el entrenador personal de Bombs, Greg Anderson, lo distribuyeron entre deportistas de alto nivel. Cuarto, Kimberly Bell, expareja y amante de Barry Bonds, declaró que este hablaba del uso generalizado de esteroides entre jugadores de las mayores y que incluso sospechaba que Mark Maguire los había consumido en 1998 cuando estableció la marca de jonrones en una temporada. Pero el detalle más perturbador y escabroso de su declaración fue que el desempeño sexual del toletero disminuyó en los últimos años de su relación, además que sus testículos cambiaron de tamaño, se empequeñecieron, le creció vello en el pecho que se terminó afeitando, y también en la espalda, comentaba la ex amante. Todos síntomas externos del uso de esteroides. Quinto, de acuerdo con el libro Love Me, Hate Me, Barry Bonds, A He-Making an Anti-Hero de Jeff Pearlman, publicado en 2006, Bonds fue a cenar a casa de Ken Griffey Jr. una noche de la temporada baja de 1998, en la que manifestó estar cansado de jugar limpio, tener grandes temporadas y que a nadie le importara, decidiendo en ese momento que iba a usar esteroides, a pesar de haberse quejado a puertas cerradas durante años de Canseco, Maguire, Sosa y otros. Sexta, la supuesta revelación anterior se casa con lo indicado por José Canseco en su libro Luis, en la que manifestó que en el concurso de cuadrangulares del 2000, Barry Bonds estaba cerca y cuando lo vio, se quedó allí y lo vio fijamente. En ese momento pesaba, hablamos de Canseco, alrededor de 255 libras y estaba lleno de venas. Barry no podía creer lo que estaba viendo. ¿Qué diablo has estado haciendo?, le preguntó lenta y dramáticamente, para que todos lo escucharan. Ese año, Canseco ganó con mucha facilidad el derby de cuadrangulares. Entonces, ¿qué hizo Barry Bonds en la próxima temporada?, se preguntó Canseco. Apareció en la primavera de 2001 con 40 libras de músculo añadido. Tan pronto como puso un pie en un campo en el Scottsdale esa primavera, todo el mundo no podía dejar de hablar de él. Dios mío, mira lo grande que está, decían todos. Es monstruoso, míralo.
Barry añadió todo ese músculo en bruto y luego salió esa temporada y conectó 73 jonrones y destruyó el récord de jonrones. Pero si nos fijamos en sus números, dice Canseco, nunca antes había conectado más de 49 jonrones en 15 temporadas en las grandes ligas. De repente está alcanzando 73. La revelación de Canseco, aunque extraoficial, fue un clavo en el ataúd de Barry, porque era un expelotero quien exponía la era de los esteroides en las grandes ligas. Séptima, otro aspecto a tomar en cuenta es que en los últimos años The Bonds demostró elevar su nivel exponencialmente. Veamos los datos. En sus primeras 13 temporadas en las grandes ligas, de 1986 a 1998, Barry Bonds promedió 290 de promedio de bateo con 32 jonrones y produjo 93 carreras. Conectaba un cuadrangular cada 16 turnos al bate. En las 6 temporadas posteriores, de 1999 a 2004, entre sus 34 y 39 años, ojo, este dato es importantísimo, batió 328 con 49 jonrones y 105 carreras producidas, promediando un batazo de 4 esquinas cada 8,4 turnos al bate. Entre 2000 y 2004 batió 258 cuadrangulares. Impresionante. Significa ello que sus últimas temporadas, en vísperas a un retiro para cualquier otro jugador, tuvo unos números soñados, mejores que cualquier otro, incluso mejores que sus 15 temporadas anteriores. Octava, el cambio físico que sufrió Bonds fue impresionante, ganando más de 8 kilos de pura masa muscular, y como se acaba de señalar, su rendimiento también tuvo una grandísima mejoría. Sobre la falacia de haber estado permitido el uso de esteroides. La mayoría de defensores de Bonds y de cualquier otro jugador que usó esteroides manifiesta que cuando se usaron esteroides, los mismos no estaban prohibidos. De alguna manera se apela al aforismo latino, nullum crimen, nulla pena sine lege, es decir, no hay delito ni pena sin ley previa. Pero, ¿eso es del todo cierto? La respuesta es parcialmente verdadera. En un artículo escrito por Víctor Manuel Cabrera Oliva y Pablo Castillo Díaz, se indica que en 1973 el subcomité del Senado de la Judicatura, encargado de investigar la delincuencia juvenil en Estados Unidos, convocó audiencias para tratar el tema del uso adecuado e inadecuado de las drogas en los atletas. En ese momento la información era difícil de encontrar y existían pocos estudios académicos sobre las numerosas drogas utilizadas por los deportistas. No fue sino hasta 1999 cuando el Comité Olímpico Internacional (COI) convocó la Conferencia Mundial sobre el Dopaje en el Deporte en Lausana, Suiza, y recomendó la creación de la Agencia Mundial Antidopaje, AMA. Uno de los mandatos de la AMA fue armonizar el Código Antidopaje Olímpico y desarrollar un código único, aplicable y aceptable por todas las partes interesadas. El código incluyó la creación de varios estándares internacionales para laboratorios, pruebas, las listas prohibidas y para la autorización del uso terapéutico de sustancias prohibidas. En agosto de 2002, los jugadores y dueños de equipos de la MLB llegaron a un acuerdo para implementar un programa de controles, pero las sanciones comenzaron a aplicarse en 2004 cuando se determinó que era necesario imponer pruebas obligatorias y al azar. El 28 de marzo de 2014, los jugadores y propietarios anunciaron que las sanciones por una prueba positiva se incrementarían a una suspensión de 80 juegos por primera vez. Luego escalaría a 162 juegos por la segunda violación y una suspensión de por vida después de la tercera. Ahora bien, si llevamos esto al Hall of Fame,
o al Salón de la Fama de las Grandes Ligas, al tratarse de una trampa y que los votos al Salón de la Fama no dependen solamente de los números que dejaron los jugadores, es claro que el asunto moral juega un rol fundamental. Lo mismo ocurrió con Pete Rose, quien posee el récord de más hits con 4.256, es líder en más participaciones en juegos, 3.562, y más turnos al bate con 14.053. Fue novato del año en su debut en 1963, obtuvo 3 títulos de bateo, sin lugar a dudas una auténtica leyenda del deporte. No obstante, problemas con apuestas después de retirado lo marginaron de forma definitiva del Salón de la Fama. Por lo tanto, si bien el uso de esteroides no estuvo castigado sino hasta el año 2004, tampoco es que estaba permitido, tanto que su ingesta se realizaba en la oscuridad del anonimato. Apelar a la supuesta ausencia de castigo es una defensa poco convincente. En un artículo realizado por ESPN, citaron al gurú de las estadísticas del béisbol, Dan Szymborski, el creador del sistema de proyecciones ZiPS. En los términos más simples, el sistema utiliza el rendimiento pasado y las tendencias sobre cómo el jugador se degrada con la edad para predecir los números futuros de un jugador. ESPN le pidió que proyectara las estadísticas de carrera de Bonds y Clemens desde la temporada que se cree que comenzaron a utilizar esteroides, esto es 1999 y 1998. Ahora bien, según el estudio, en lugar de conectar 73 jonrones en el año 2001, la proyección de ZiPS sugiere que Bonds hubiera conectado solo 23. Capaz un poco más, un poco menos, y donde en realidad conectó 209 jonrones durante las 4 temporadas de entre 2001 a 2004, que usó el brebaje de Balco, se proyectaba que bateara solo 63 cuadrangulares. Según ZiPS, ¿dónde debería estar Bonds en la lista de jonrones de todos los tiempos? En lugar del puesto rey, con 762, la proyección lo tiene con 551 jonrones de por vida, colocándolo en el número 15, debajo de Manny Ramírez y por encima de Mike Schmidt. También vale la pena señalar que la proyección sugiere que Bonds habría jugado una temporada menos de las que realmente jugó. Con todos estos datos podemos decir que en números no hubo mejor jugador que Barry Bonds, pero no podemos dudar que los mismos fueron producto del uso de esteroides. La pelota del home run 762 con un asterisco es una síntesis perfecta de su carrera, un gran contraste entre lo perfecto y la trampa. Por último, para terminar, queremos saber tu opinión. ¿Merece Barry Bonds ser miembro del Salón de la Fama? Te leemos en la caja de comentarios. No olvides que puedes enviarnos tus sugerencias y comentarios al correo vitrinalegalconsulta@gmail.com y seguirnos en nuestras redes sociales, @vitrinalegal en Instagram y Vitrina Legal en Twitter, o a través de nuestra página web www.vitrinalegal.com.be.